Damos la bienvenida a Eduardo Viera, actual presidente entonces del Instituto Nacional de Colonización. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias por venir a dialogar con nosotros. Bueno, ¿hasta cuándo se va a quedar al frente del Instituto Nacional de Colonización? Ya hay desde la oposición señalamientos porque no se está cumpliendo con la renuncia que usted presentó hace algunos días. El tema es muy sencillo. Desde el día que yo presenté la renuncia, lo que siempre me pidieron es que hasta que no tengan un presidente designado, tenía que estar cubriendo, porque si no el instituto no funciona, que no podía quedar al cargo acéfalo. Así que es hasta, no sé, horas o días que haya el nombramiento de un nuevo presidente. Usted está en plenas funciones, no se está pensando poner a alguien interino en el medio entre que se vote la venia de Alejandro Henry. No lo sé, digo, esa es un poco la conversación que tuvimos, se verá en los próximos días, pero dentro de lo que yo sé que por ahora seguimos estando y sigo en funciones del cargo, como dije, hasta que nombren a alguien, ya sea definitivo o transitorio. ¿Cómo es para usted estar en estas condiciones todavía entonces al frente del Instituto de Colonización? Es una condición o una situación, no sé, rara, diferente, porque digo, hay muchísimas cosas para hacer, el instituto tiene muchísimas cosas para hacer y por todo este cuestionamiento, todo esto que ha pasado, nos hemos visto todo el equipo, desde funcionarios que los hay realmente muy buenos y cabe la aclaración de la mención del equipo de funcionarios que tiene Colonización y el resto del directorio lo mismo, porque estamos abocados a este problema mediático y se ha podido avanzar poco. Entonces la situación es muy particular y viendo para adelante que se termine de nombrar al nuevo presidente para que puedan seguir avanzando. ¿Por qué le dice problema mediático cuando efectivamente no se cumplía con algo que dice la Constitución de la República? Bueno, ahí es un tema muy discutible porque son interpretaciones que hasta ahora siguen manejando dos bibliotecas. Yo no me voy a meter en un tema jurídico porque no es mi terreno. Sí, siempre tuve un estudio jurídico que me dijo que era válido. Incluso está el tema de que antecesores míos hubieron una cantidad, unos cuantos, si no me equivoco soy el número 10, director con la calidad de colono. Y bueno, nunca se objetó eso y ahora en este periodo ha sucedido lo que ha sucedido. Llegó el momento que dijimos esto hay que cortarlo. Se estaba manoseando lo que es la herramienta de colonización, se estaba manejando información a la opinión pública, desinformando, hablando mal de colonización, se utilizaron términos como colonización es algo anacrónico. Entonces había que cortar con esto porque se le estaba haciendo un daño a una herramienta formidable y que la inmensa mayoría de la población no conoce, porque la ciudadanía no conoce los detalles en realmente qué consiste colonización, que es la única alternativa para muchísima gente del interior de campo, de que ya hoy están viviendo, radicados, trabajando, produciendo en el campo, y que es la única alternativa por muchas razones. Una, por el valor de la tierra, por ejemplo, que es muy difícil que una familia o jóvenes que puedan acceder a ello. Y no es que se le esté subsidiando nada, sino que es algo que es un instituto que es totalmente autosustentable, con el pago de la renta, pues los productores no es que se les regala nada. El colono que es arrendatario tiene que pagar una renta. El instituto, después de hacer funcionar, el instituto tiene un superávit por año entre 5 o 7 millones de dólares que se reinvierten en lo que es la colonización. Ahora no alcanza, por ejemplo, para la compra de la estancia que se compró en Florida. No, para nada, porque aparte hay líneas de crédito. Entonces, ¿cómo es sustentable si lo que ingresa da un superávit de 5 o 6 millones de dólares? Funciona el instituto, tiene 13 regionales, en torno a 260 funcionarios y además tiene alguna asistencia técnica, tiene líneas de crédito
para los colonos, para diferentes inversiones, y digo, no es que tenga que pedir plata para funcionar como pasó años atrás. En la época del 2000, por ejemplo, la situación era muy diferente, estaba prácticamente para cerrarse, para venderse las tierras. Hoy por hoy los colonos están un nivel muy alto de colonos que están al día con las rentas. Muy cerca del 90% de los productores, de los colonos, están al día con las rentas. Después de ese 10-12% que tiene algún atraso, hay diferentes condiciones, pero en realidad el colono cumple con sus obligaciones. Con respecto a ese término que decía de lo anacrónico, fue el senador Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, que fue muy crítico con esta compra de María Dolores y de esos 32 millones de dólares, y él hablaba de lo anacrónico de la compra de tierras. Y a partir de ahí es que se da también esta polémica, porque hasta ese momento no había sido observada su designación. Es más, se había votado la venia en el Parlamento. Así que es como un poco que viene todo a raíz de esa compra, de ese anuncio. Y ahí también la política de comprar tierras, ¿no? De sí destinar recursos que ya vienen del gobierno en una política de Estado para comprar tierras. ¿Cómo lo ves desde ese lugar, desde esa política de Estado? Acá hay una muy marcada diferencia, lo que fue la política del gobierno anterior con lo que es la política que lleva adelante este gobierno. Lo que está en el programa de gobierno, y lo anunció el hoy presidente de la República en campaña electoral, que lo habrán escuchado muchas veces, la adquisición de 25.000 hectáreas para gente joven, para mujeres, para hijos de colonos y para asalariados rurales. Pasamos de un periodo anterior donde se le quitaron los recursos que tenían aprobados por ley. Estaba recibiendo más o menos 30 millones de dólares por año el instituto. Con esos 30, la mitad se le quitaron para crear un fideicomiso a 20 años para la erradicación de los asentamientos. Cosa que todos estamos de acuerdo, que todos valoramos, pero entendemos que no quitarles esos recursos genuinos que son a raíz de impuestos de ventas de campo, que es para darle oportunidad a esa gente que está generando y que está viviendo en el campo. Con la otra mitad que quedó aprobado, lo que dice el decreto es que se le habilita a transferirle hasta 135 o 136 millones de unidades indexadas. De eso no fue nada, porque de eso tampoco se le transfirió. De las 10.000 hectáreas por año que venía comprando en los periodos anteriores, en este periodo anterior se compran 10.000 y algo de hectáreas en todo el periodo, donde además quedan, de esas 10.000 y algo de hectáreas que se compran, nos queda para este ejercicio, para este directorio, para este periodo de gobierno, lo que es la concreción de esos negocios de un 60%. Quedaron 6.200 hectáreas sin escriturar, sin pagar, que las estamos, desde que se asumió esta conducción, para acá se está escriturando y se está pagando. Entonces hay una muy marcada diferencia de lo que fue el gobierno anterior, donde además ni siquiera quedaron líneas de créditos habilitadas. Entonces, creo que a muchos les molestó de que este gobierno pusiera foco en un grupo de gente, de productores, de perfil de productores o gente joven, que tiene claro la necesidad, la demanda que hay, y que esa gente depende de la única herramienta que tiene, que es colonización. ¿Y a quién se refiere? ¿Quién le molestó que este cambio que usted plantea? Y a la vista está todo lo que generó, porque primero se comenzó que la compra de este campo era una locura, se empezó a hablar que era un mal negocio, si ese negocio lo hacía un privado era un gran negocio, si lo hacía colonización para colonizar, para dar oportunidades, no lo era. Después se enfocaron en el presidente, en varios ítems relacionados con el presidente, se siguió. Y hasta el día de hoy, y estuvimos 8 horas en una comisión de ganadería, y nunca se convencieron, porque aparte se fue con un proyecto armado histórico, porque cuando un campo ingresa, se ofrece a colonización por el artículo 35, son 20 días para responder,
Cuando se ejecuta la compra, se aprueba la compra, se vota la compra, faltaban 2 días para ese vencimiento de ese plazo. Y obviamente que previo a eso había toda una evaluación, un estudio del campo, sí se sabe para qué se quiere. Bueno, todo el equipo técnico de colonización del Ministerio y de INALE fuimos a la Comisión de Ganadería, duró 8 horas y podríamos haber estado hasta ahora que no se iban a querer convencer, porque estaba claro que lo que quieren objetar es la compra de ese campo. Viera, me gustaría ir al principio de la historia. ¿Quién le ofrece a usted ser presidente de colonización? ¿Quién lo invita a ser parte? El presidente de la República y también con el consentimiento de José Pepe Mujica. ¿Y usted le dice en ese momento que es colono? O sea, ¿él lo sabía? Sí, claro, todos sabían que soy colono. ¿Y entonces el error es de Orsi? Porque Orsi en un momento dice se aplica el artículo 200 de la Constitución y a partir de eso usted termina presentando la renuncia que es aceptada. Porque si no hubiera un problema de incompatibilidad, no había por qué aceptar la renuncia. Se seguía adelante. Es que como dije hoy, hay 2 bibliotecas y hasta ahora la están discutiendo. Está bien, pero si hay 2 bibliotecas yo puedo afiliarme a una o a otra. No tengo que... Si acato una es porque entiendo que esa biblioteca es la que vale más. Y en este caso Orsi acepta que usted renuncie. O sea que Orsi entiende que hay una incompatibilidad. No lo interpreto así porque yo le digo, esto como dije hoy, no está bueno que se siga hablando tanto de colonización mal. Para cortar esto me voy, porque me voy, sigo siendo colono y no voy a renunciar a ser colono. Lo del cargo no importa, porque la persona acá no importa, quien va a venir en lugar mío lo va a hacer las mismas condiciones y mejor, y lo que acá importa es la idea, es el programa de gobierno. Entonces, como dije, la decisión fue tomada para cortar el problema que estaban todos los días discutiendo del artículo 200. ¿Usted haría todo igual si se repitiera el proceso? Totalmente, siempre dije que era colono, lo dije. Todas las notas en los medios de comunicación previas a votarse la venia, previas a la asunción. Es más, tengo 20 años de trayectoria gremial y siempre ahí en alguna nota salía que soy colono, siempre se dijo. Era de público conocimiento mi condición de colono. Pero se ha dicho que no estaba en el material que recibieron los senadores para votar la venia. ¿Los senadores sabían que usted era colono y igual votaron? Y deberían de saberlo porque, primero, lo que le piden de currículum para la venia son los méritos. Que estudió, que hizo, que trabajó, qué formación tiene. ¿Ser colono no es un mérito? No, es una condición, pero no es un mérito. Igual el presidente de la República dijo en su momento también, y ahí es donde se entrevera todo mucho, porque dice, nosotros buscábamos a alguien que realmente conociera del tema y queríamos que fuera colono, y para nosotros era importante, y lo resalta en esa condición además, a la hora de aceptar este nombramiento. Sí, aparte se da una paradoja que hace 4 años atrás, porque fue en el 21, me toca ir a la Comisión de Ganadería del Parlamento, en mi actividad de gremialista, a plantear de que no llevaran adelante la idea que tenían de esos recortes de los recursos. Y hoy me toca estar en una situación donde se discute lo que estamos haciendo con una historia de muchos directores colonos de los 3 partidos políticos. Esa discusión se ha dado ahora, cosa que nunca se dio. Y con respecto a la situación porque la oposición también habla, decía del año 2020, cuando fue a reclamar por ese recorte, y la oposición habla de 50.000 hectáreas en la administración anterior, cuando reciben del Instituto Nacional de Colonización, que no habían sido adjudicadas. ¿Eso fue así? No. Ahí esa información no era así, como también se dijo hace poco que habían comprado 60.000 hectáreas. Siempre hay en torno de las 8 o 10.000 hectáreas en adjudicación, que muchas veces, pero tampoco quiere decir que estén sin nada, porque a veces se entrega una fracción o se compra un campo. Cuando se compra un campo lleva un proceso de toma de posición del campo, de la adjudicación, de decir la tipificación para qué es, pero no es así, no son esas cifras. Ahora, yo creo que lo importante de esto y que tenemos que resaltar es qué se genera con esta compra, porque acá lo que se está generando es el comienzo de una administración diferente, valorando y teniendo en cuenta ese tipo de gente que está en el campo necesitando
una oportunidad ameritando una oportunidad. Ahí está. ¿Cuáles son los planes para la María Dolores? Porque el cuestionamiento ha estado vinculado a las características del casco, las facilidades que tiene, digamos, el inmueble, la piscina, etcétera. También la localización de centralizar en Florida una colonia de productores lecheros. También se cuestionó la productividad o las ganancias que darían esa actividad. ¿Cuál es la idea, cuál es el plan concreto para ese lugar? Siempre se pensó, y ese es el proyecto que se presentó el otro día en la Comisión de Ganadería, de una nueva colonia. Acá lo que se vio es que hay una demanda muy importante de gente que quiere instalar su propio tambo, pero también en la zona hay un problema que, según la evaluación que se realizó, hay una demanda de en torno a unos 100 productores que tienen problema de escala. Entonces, además de esa oportunidad de generar nuevos tambos, se está programando una parte de María Dolores que sea como campo de recría y banco de forraje de esos 17 colonos, pero que tenga un alcance de producción de forrajes para esos casi 100, porque daban 99, daban 66 del lado de Florida y 33 del lado de Canelones, si no me equivoco. Casi 100 productores lecheros que están necesitando más forraje para ampliar de forma indirecta el área. Entonces ahí lo que hay es una forma de crecimiento de la zona, de dinamizar lo que es la economía de la zona. No es solamente los productores que vayan a instalarse, sino todo lo que genera de mano de obra. Ahí se está con 2 plantas lácteas muy cerca. Hay una planta que está en San Ramón, otra que está en Florida. Además hay otras plantas chicas en el departamento de Canelones. Hay demanda de leche, y lo puedo decir porque no tiene ningún pecado nombrarlo. Tenemos varias industrias con problemas de leche, hay industrias que están cerradas. Pero por ejemplo Clalde, que está más arriba, que está en Jun, también se han contactado con nosotros para ver qué se va a hacer, si tienen oportunidad de algún productor que sea para ellos, o de qué colonización pueda comprar más cerca de esa zona de Jun en un futuro. Porque esa es otra de las cosas, que hay industrias lácteas que están cerradas, industrias que están comprometidas con falta de materia prima, pero industrias muchas que están cerradas, trabajadores de industrias lácteas que están en seguros de paro. Y esas cosas muchas veces no se ven, no se dicen el costo que tiene para el país. Nos queda un minuto nada más. Usted dice que hay gente, y señala incluso referentes de la oposición, que quieren que no exista colonización. ¿Por qué? Acá hay un tema Y soy ideológico. mala, un minuto nada más tenemos. Sí, lo más breve posible. Hay un tema ideológico que se da y es entendible, porque el hecho de que opinen diferente y piensen distinto es bien entendible. Desde que se funda colonización en el año 48, hubo gente que se opuso. Y esa misma forma de pensar, esos mismos partidos políticos, ese mismo sector político, esa misma gremial nacional que responde a determinadas formas de pensar, siguen hasta el día de hoy. Porque a mí no me llama la atención que aparezca un informe económico hecho por gente que hace análisis, realmente que uno dice, está mal hecho, qué intención tiene detrás, donde cuestionan colonización. Y creo que tenemos muchísimas cosas. A lo largo del país hay muchísima gente esperando una oportunidad. Es fundamental para los rubros que quieran. Acá hablamos de lechería, pero tenemos ganadería, tenemos los cañeros en el norte, hay hortícolas. Y me estoy olvidando de muchos, pero es una herramienta formidable que el pueblo tiene que saber que existe colonización y para qué y las condiciones que tiene. Viera, muchas gracias por estos minutos. No, un placer.